Muy buenas, gente, soy Crayati y volvemos un día más con The Technomancer. Estamos aquí con nuestro amigo Scott, que ya me ha dejado de apuntar a la cabeza, es muy cabrón. No sé qué le pasaba, se había enfadado o yo qué sé. Y en el vídeo anterior terminamos de hacer nuestra prueba de iniciación, ya somos oficiales de los Technomancer. Y ahora nos han dicho que empecemos a meter caña, o sea, que podemos ir, por ejemplo, podemos ir a hablar con una capitana, que no lo hicimos, y nos iría dando misiones para ayudar en la guerra o en la... Porque se ve que hay un frente activo, o sea, que supongo que será una guerra o algo así, con otras corporaciones o ciudades, o vete tú a saber, o contra los mutantes, no lo sé, todavía es muy pronto para saber esas cosas. Pero también el gran maestre nos pidió que buscásemos a unos mercaderes, y es lo que elegimos hacer, buscar a los mercaderes. Estuvimos haciéndolo, pero resulta que lo han secuestrado, y parece que los han secuestrado estos tíos de aquí. Pero no me dejan entrar, son mala gente, no me dejan entrar. Para hacerlo, parece que necesitamos un pase. Lo que... O liar la parda, matar a estos cuatro tíos y entrar tranquilamente. Pero en vez de hacer eso, sobre todo por el nivel de dificultad en el que estamos jugando, lo que vamos a intentar es encontrar el pase y así poder entrar por la buena, vamos, como quien dice. Me voy a ir por aquí y a ver qué hay. Ahí hay un cofre. Ahí hay un cofre. Dame cositas. Lo llevo todo. Vale, y aquí tenemos a un comerciante. Feel free to browse. A ver si me puedo sacar la información. I'm looking for a little information. Maybe you could help me. If it's information regarding my merchandise, I'm a fountain of knowledge. If it's in regards to anything else, I'm afraid I have little to offer. Vale, que no me dice nada. Bye. Hasta luego. Later. No quiero ver ni tu mercancía. También podemos ir a completar, que sería por aquí, si no me equivoco. Si todo recto. Pero por aquí cabrá. Hay un tío con una escoba. Vale, pero nos vamos a otra punta de la ciudad, que no es donde me interesa. Porque podemos ir a completar también la misión que nos dio este pavo, que es ahí arriba. Y a eso vamos. ¿Por qué? ¿Por qué me atacas? ¿Por qué? ¿Por qué no te he dado? Ahora. A ver, espera. Me aparto un poco y luego... Ahí. Sí que me cura. Venga. Ven para acá. De acuerdo, poco a poco, no hay prisa. ¿Dónde vas? Ya está, ¿no? Vale. Nivel 5. De acuerdo, ahora subimos. A ver qué me da. Suero. Manda suero. ¿Y tú por qué sigues apuntando? Ya está, hombre. Podemos subir un nivel en habilidades y otro nivel en talentos. El talento se me va a pillar es lo de forzar cerraduras. Sí. Porque podemos creación de objetos. A ver, desbloquea acciones de creación de objetos contextuales de nivel 1. Aumenta la probabilidad de éxito en diálogo creación de objetos. Pero sí, quiero forzar y cerraduras de nivel 1. Nivel 2, nivel 3. Vale. Venga, pues esta. Para poder abrir. Es más, había una caja justo donde los ladrones. Allí había una caja. ¿Y tú me has dado algo? No, vale. Pues vamos a seguir. Por aquí creo que es para llegar al principio. Sí, me tengo que dejar caer por aquí. Y al principio donde está la clínica o el laboratorio o lo que sea del doctor este desaparecido. Vamos a hablar con la pavita y a ver qué nos cuenta. Vale, no subió el nivel. No he subido el nivel y lo quiero subir. A ver. Aquí. Voy a poner lo de contraataque.
Lo de habilidad pasiva. En caso de bloqueo, en el último momento, haces retroceder al enemigo y le asestas un ataque rápido con maza. Ahí, contraataque puesto. Vale, y ahora sí que vamos a hablar con la papita. Hey there, I'm looking for Charles Seeker. You know where I could find him? And you are? Zachariah Manser. Professor and I have a mutual friend who's worried about him. I know the feeling. Haven't seen him for days. I'm Veronica Seeker, the professor's assistant. I got a message informing me he had taken an impromptu vacation, but it's not like him. He didn't even like to sleep, said it just wasted time. Even more than likely in the middle of the research he was doing. Qué raro suena todo. Bueno, podemos usar nuestro carisma para hacerle hablar o insistir simplemente. Como tenemos una posibilidad de acierto alta, vamos a usar el carisma. El carisma. Yeah, seems a bit off, doesn't it? Professor was supposed to start some research with a friend of mine as well. I'm sure he'd already started work on it before leaving. You know anything about it? Of course. I was involved with the professor's research, though I shouldn't discuss it with anyone without his consent. But with that last name Manser, I suppose this technomancy research is of particular interest to you. Otherwise, most people barely bat an eye towards the scientific aspects of technomancer powers. If you're concerned that the message wasn't really from the professor, did you report his disappearance? To the authorities? Of course not. The authorities, Mr. Manser, have far more pertinent issues than this, which I am sure will work itself out in time. Now, if you'll excuse me. Veronica, I know I'm not exactly a prime physical specimen, but I should hope that I am still not so forgettable. Unless I'm wrong and we do not know each other, what is, after all, certain in this life? It might all just be a confounding dream. Like the one I had last night, where, trying to wear my pants as a shirt, I found my nose. Este tío está muy pillado. Professor Scott. Oh my. Hello. I am so sorry I did not recognize you. You should have told me earlier to save me from this embarrassment. Was it you who was planning a collaboration on the Technomancer research? I'm afraid the professor's vocal railings against the ASC and their ceaseless power grabs might have finally come back to bite him. He would even preach to his colleagues and the listeners at conferences. I would give anything to be wrong, of course, but hope is oftentimes incongruous with the reality we must come to face. Vale, ya nos ha dado la información. Pues nos vamos. Creo que ya está la cosa. A ver. Zachariah, could you... Anyway, could I talk to you in private? What's Vale. going on? Habla. I know that I'm asking a lot from you, but I was wondering if maybe you could continue to investigate. You are someone important now. You know a lot of people. They can tell you if Veronica's suspicions are justified. I can probably talk about it with my captain, or tap into some contacts in the know. Oh, thank you. Thank you very much. I want to be sure, you see. I think that you need to recover his latest research. I strongly believe that, besides what he said, he found something dangerous. The ASC, they're thugs. We must not allow sensitive scientific research to fall into their hands. The risks are too high. I'll see what I can do, but I doubt that Veronica will give me Charles's documents willingly. She's very protective of her boss's work. Vale. Pues nos ha dado otra misión. Ahora tenemos que investigar la desaparición del profesor y conseguir los Politics has no documentos. place in the scientific community. It's such a plebeian concept. Now, look at poor Veronica. She's like a lost soul. Podemos hablar con ella, pero no creo que me los dé los documentos. Veronica, I need a favor. I'm looking for access to the professor's compiled research documents. Might be a big help to me. It's just not my work to share, Zachariah. If he came back, I don't think he'd be too pleased to find out I handed it away. You ever find out what happened to him? No. A lo mejor cuando tengamos alguna noticia sí que nos lo da. Still looking for leads. Just finding dead end after dead end. I'm still looking. I keep hoping he just took a vacation. I know better. That man could never relax.
Let me know if you hear anything, will you? Vale. Vale, lo que vamos a hacer... Por aquí había unos ladrones, unos chorizos. O eso es lo que yo creo que eran, ya que me atacaban. Son por aquí, en este callejón. Y a lo mejor alguno de estos tiene el pase para poder entrar ahí. Lo que voy a hacer, por si acaso, más que nada, es guardar la partida. La vamos a guardar. Espera, que no sé si es esta la que quiero guardar. Hay que mirarlo. Sí, esta. Vale. La vamos a guardar por si morimos, aparecer justo aquí. Y vamos a intentar matarlos. La otra vez que fui me pegaron una santa paliza, pero bueno, ahora ya tenemos un nivelito más. Y tenemos lo de los contraataques, que a lo mejor nos viene bien. Vamos, voy a sacar el arma. Y ya darle para el pelo. Mira, a este le vamos a dar un poco para el pelo. Venga, para atrás. Venga, ven. Que venga alguien. Toma, hostia. Toma. Toma. Venga, venga, venga. Venga, este ya está muerto. Me ha dado. Perdón. ¿Por qué me has dado? Encima me envenenas. Encima me envenenas. Me tengo que curar esto, Me baban, ¿no? Pues me curo. Vale, que entre hemos matado a uno, que es lo importante. Vale, aquí hay mucho disparando, Me tengo que curar, Vale, hemos matado a otro. Ya me tengo que curar. Tengo que curar. Que se vayan, que se vayan. Adiós. Poco a poco, no tengo prisa, Vale, este me ha dejado algo. Suero. Este de aquí. Puñal. Adquirir, los claro que sí. Y me voy a tomar otra poti. Vale. Ahora lo malo que aquí habrá... A ver si me viene solo lo que yo quiero ver. Ahí, venga. Venga, venga. Ahí, venid. Es que me viene de la pistola, yo no quiero que venga de la pistola. Venga, eso. Eso. Mierda, me ha pillado. Venga, ahora venga, una hostia creo, No, van a ser dos. ¡Ey, loco! Mal vamos, mal vamos. No me mata el cabrón. Cúrate y voy a por ese. Ahí, toma, con el escudo. Toma. Y te mato también. ¿Dónde va? Flipao. Vale. Y a ver si alguno me da algo aparte de lo que me han dado ya. Ningún objeto encontrado. Ahí hay otro. Suero. Pase. Lo sabía, si es que lo sabía. Bueno, ya están muertos. Vamos a mirar qué hay por aquí. Por aquí no puedo hablar con nadie. Por aquí no puedo entrar tampoco. Y parece que no hay ningún objeto. Vale, pues ya tenemos el pase. Ya podemos ir a hablar con esa gente. De acuerdo. Vale, pues vamos a ir para allá. Directos. Y así consigo... a ver. Ahí, sí, un cofre. Ya que estoy, pues lo cojo.
Chatarra y cuero. Bueno. Ya creo que vamos a poder mejorar partes de nuestra armadura. Lo que claro, estoy viendo a ver si consigo mejor que la armadura esta del trabajo. Porque sí que tengo en la porra. La tengo equipada la porra, ¿no? Ahora no lo sé. Tenemos el pase. Y vamos a ver. Sí, tengo equipada la porra. Vale. De acuerdo. Pues vamos a ir donde estaban los tíos estos. Que era por allí. Bueno, en realidad creo que también puedo ir por aquí. No estoy seguro. Bueno, por aquí es donde hemos venido antes y tenemos que dar toda la vuelta. Por aquí pasábamos por un sitio donde había... Seguimos recto, creo. Si subimos por aquí, creo que es donde estaban los malotes que nos querían hacer pupa. Pero esto es fácil. Guardo otra vez, por si acaso. Este juego seguramente vamos a tener que guardar más de una vez, por si acaso, para no tener que darnos sustos. Vale, y vamos a intentar matarlo. Aparte hay un cofre. Hay 3 tíos, ¿no? ¡Loco! ¡Mierda! Se había cambiado, ¿eh? Madre. Encima me envenenas, cabrón. Cabrón. Muerto. Muerto. Tengo que curar, tengo que curar. Porque están casi muertos. Ahí, muy bien. A ver si le consigo el contraataque. Va, muérete, ya está. Ya está. Lo que pasa es que me estoy quedando sin potis, Otro puñal. Otro puñal. Ahí hay un cofre. ¿Y dónde está el otro pavo que he matado? Ahí, vale. Vamos a abrir el cofre. Vale. Cositas, cositas, cositas. Voy a coger lo que tiene este pavo de aquí, que nos daba otra vez el pase. Muy bien. Y por aquí tiene pinta de que no hay nada. Por ahí podemos volver otra vez por abajo. Vale. Lo malo es eso, que nos estamos quedando sin potis. Por eso si encontramos algún mercader que venda... Mira, aquí hay uno. Te voy a preguntar. ¿Eres tú? Hey there. Officer, hello! What can I do for the fine officer today? Check out my merchandise. I have everything you'd ever need for hunting. A ver la mercancía. De dagas tiene la... Vale, y esta quita bastante. Lo que pasa es que creo que no la podemos llevar. Porque nos pide agilidad. La porra. Que la tenemos, la porra. El escudo reforzado de soldado. Vale. A ver, aquí armaduras, no nada. Potis, nada. No me vendes nada. No me vendes nada. ¿Yo te puedo vender a ti? Hemos conseguido 3 puñales. A este lo vamos a dejar. Este es el que más quita, ¿no? No, es que este tiene mejora directamente. Así que vamos a vender este y el otro no lo dejamos, porque tarde o temprano a lo mejor sube un poco la agilidad. La llave pesada la podemos vender también. Puentes de cadete. Vale. Y de armaduras y eso no hemos conseguido nada. Vale. Nos vamos. Por ahí ya nos queda toda la vuelta por aquí. Y ya llegamos. Aquí había un cofre. Es por aquí. Ahí, ¿veis? Y aquí hay un cofre este que está en rojo. Pues este lo vamos a poder abrir ahora, creo yo. What are we doing here?
If there's anyone who knows where the professor is, besides the guys who made him disappear, it's this guy right here. Anton Rogue knows everything and everyone in Ophir. All right. Yes, I trust you. Por lo que parece, también nos va a valer para hacer la misión que nos ha dado este. Restos metálicos, eléctricos. Vale, aquí hay de todo, Trampa, pantalones de los ladrones. Que me sube, parece. ¿No me sube? Resistencia al veneno. Las armaduras creo que son peores. Vale, ya lo miraremos. Y ahora podemos hablar con esta gente. Ya tenemos el pase. Sorry, pal. Nobody enters this office if they got no pass. That right, pal? I'm an officer and a technomancer, and I'm here to see Anton Rogue. Think you should let me in. You even know who Anton Rogue is? He's the big fucking balls here. The boss. I don't care if you're a damn general. Get the hell out of here. Dale el pase. What else? Show it to me. Alright, fine. You can come in even though you're dressed like... You stole it from one of our guys. Y ahí ya podemos entrar. Entonces ya puedo coger este cofre también. Restos y trampa explosiva. Me gustaría que me diesen... Esto puedo abrir, sí. Door's locked from the other side. Guess we're going around. No me jodas que podía haber entrado por aquí. Bueno, entramos por aquí. Que es lo que nos interesa ahora. Hola. A ver qué nos cuenta este. Look what the cat dragged in. The prodigal son. A diamond in the rough risen from poor street trash to the godlike ranks of Technomancer. Now tell me, why am I so lucky to be in your presence? A ver, información sobre la misión, información sobre los personajes, sobre lugares. Vamos a empezar por los lugares. El recinto de los mutantes. What's the deal with the mutant pen? Well. Aren't we just the little inquisitive student today? So eager to learn. So full of questions. Muchos. Even for mutants, it's unbearably inhuman. Piled into a pen in conditions that I guarantee will, in time, foster revolt. Despite what some profess, they're far from mindless. And thought fueled with rage is a dangerous, dangerous little thing. Vale, el Curiosity. What's the word on the Curiosities? It'd be a nice place if you could scrub away the filth and grime and trash, and somehow diffuse the tensions between the anarchist ASC spies and members of our family that boil over. Other than that, though, a charming place. Seriously, though, the hodgepodge of personalities can run their streets with more blood than those arena brawls they're so fond of, which, I'd imagine, would revel in a Mancer brawler, if you ever wanted to try your hand. La arena. El intercambio. What can you tell me about the exchange? Lovely place, and the only neighborhood open to outcast merchants and business of all kinds. I'd live there permanently in a heartbeat, if it wasn't for the stranglehold of surveillance that suffocates its streets like a well-placed pillow. Los Barrios Bajos. How acquainted are you with the slums? Well acquainted, as I'm sure you are as well, am I right? You've come a long way from your roots among those pickpockets and thieves who give those streets their dirty little charm. But for those willing to work hard enough to ascend from that filth, there's opportunity to rise, even to the esteemed and glorious heights of a Technomancer, I hear. Y el subsuelo, que la verdad es que tengo curiosidad de saber qué es. What do you know about the underworks? A labyrinth of tunnels infested with filthy little beasts. And unless you're simply looking for a place to escape from the lovingly prying eyes of our motherland, it's more just a place of transit and storage than one where you'd want to plant your roots or even rest your head, unless you're looking to lose it. Vale. Ya hemos acabado con esto. Los militares. What do you think of our army? You're a hard one to peg, rogue.
Why would you care what I think? But sure, why not? Just a little friendly conversation. Abundance and its generals are like a once vibrant tree that has long since withered away. Its leaves dried up, but still clinging to the branches of memories stretching from the trunk of its faded but glorious past. Strangled by its own ancient and outmoded bureaucracy, all the while Aurora's strength blossoms from the aggressive dynamics of its youth. But I'm sure it will all work itself out in time. If not on the battlefield, then undoubtedly in offices like these, and of our dear Colonel Victor. A ver, ¿qué opinión tiene de nosotros? What's your opinion of technomancers? I'll try to tread lightly with this, Mancer. Unfortunately for Abundance, you're becoming relics, a dying breed, due to the disgraceful misuse of what could very well be one of its greatest, though misspent, assets. On the battlefield alone, for sure, the brute force of you technomancers is unmatched. And when coupled with the fact that you're the keepers of terrestrial knowledge, it's a combination quite capable of reducing empires to faded memories, isn't it? Vamos, que somos la polla. La resistencia. What do you know about the Resistance? Enough to handle my own business unimpeded. We don't think that they are any danger. They're an occasional client when they're in need of weapons or explosives. Their biggest strength comes from how deeply underestimated they are. Ever stepped in a puddle that turned out to be a ditch? Not pleasant. Vale, y me queda la SC. La SC. What about the ASC? What can you tell me? Nothing you don't already need to know. Little happens that they don't see or hear, and their colonel's control over Abundance grows with each passing day. I'm not telling you anything else for free. Bueno, estas cosas es importante que nos lo digan, que vayamos hablando con la gente y preguntándole estas cosas para enterarnos un poco de qué va el tema y cómo está el asuntillo, porque seguramente tarde o temprano nos dará una hostia y seremos perseguidos por algo. Y a mí me gustaría saber por lo menos qué es lo que me persigue y por qué. Pero bueno, ahora sí que vamos a la misión. A ver, acerca de los mercaderes vinculados, vale, primero vamos a preguntarle por lo del Charles, lo del doctor desaparecido. Professor Charles Seeker. I'm looking for what happened to him. What can you tell me? The dangers of having a mind, of using it, and especially of speaking it, I'm afraid. His research and political opinions push the line, and patience of some. Funny how smart and wise don't always go hand in hand. That said, word is he boarded a train. Not so much a pleasure trip. More like a forced hiatus given the military escort and the colonel's re-education camp he was bound for. No matter the power of the mind, the power of a gun always seems to gain the upper hand in the end. Don't you think? Vale, ya tenemos algo sobre el doctor, por lo menos. Vamos a preguntarle por los mercaderes. I'm looking for a caravan of merchants. They were supposed to be in the exchange. Word is they were escorted to the slums, and you may know something about it. Yeah, rude little men. My town, my streets. Uninvited competition who lack even the common decency to offer a little token of grace in exchange for their presence. If you're ready to settle their debts, I'd be happy to usher them back home. Tratar de convencer a Anton. Tenemos muchas posibilidades, pero venga, sí. Ya que hemos puesto el punto, pues lo vamos a usar y así no pierdo pasta. These merchants were involved in some outside business that requires interrogation as soon as possible. You can either help me find them, or we can always turn our attention towards your business affairs. Your call, Anton. So either I turn a blind eye, or you do. Fair enough. Very well. Let's be magnanimous and hope that you will be too. You will find your suspects in one of our warehouses. Go see the guards and tell them, he who profits will deserve honor. They will give you the keys. Business is business, and now that ours is done, I will trust in your discretion.
Muy bien, ya podemos ir a liberar a los mercaderes. I gotta go. Y supongo que así terminaré con la Go. misión. A ver, por aquí no habrá nada más. ¿Esto lo puedo sacar? Ya, pero no sé si me van a atacar. Es lo malo. Si no lo intento, no lo sabré. Chatarra. Vale, pues me lo llevo todo. Y ahí hay otra, Pues mira, ya que estamos y que parece que... Ah, no, esto es Fortunately, de this is nivel beyond my 3 skill level. y está en nivel 2. Vale, pues ya lo haremos. Pues hemos conseguido, ¿qué hemos conseguido? De equipación, hemos conseguido una armadura acá y unos pantalones. Pero, bueno, tiene la misma armadura, la que pienso, ¿no? La misma armadura, solo que tienen resistencia a interrupciones, resistencia al veneno y más 1 a trampas y fuerzas cerraduras. Pues me la pongo. También tengo unos pantalones, a la que pienso. Loco. Aquí. Pantalones. No, los pantalones sí que bajan, Ya me tengo pantalones de médico. Me quedo con estos. Vale, estos los compré yo. Los pantalones de uniforme de soldado. De acuerdo. Si tengo más 1, ¿significa que puedo abrir esta? Me pregunto. Sí. ¿Y qué habrá? Pieza metálica de trampa explosiva. Esta ya no, por desgracia. Pero bueno, también, ahora que pienso, para que tenga un poquito más de defensa por lo menos, le podemos dar a este hombre, que lleva una bata de médico, le podemos dar esto. Pierde el punto de ciencia, pero bueno, prefiero que sobreviva un poco más. Así que se la ponemos. Vale, y de casco ya tiene las gafas y tiene una pistola. Ya está, vámonos. Ahora sí, pues tenemos que ir, a ver dónde tenemos que ir. No me queréis hacer popita, ¿no? ¿No? Vale, tenemos en el mapa. Aquí, ¿no? Liberar a los mercenarios, a los mercaderes, coño. Vale, estamos aquí. Tengo que volver por donde he venido, creo. Creo que sí. Vale. Hacia allí. Ir por aquí. Espero no encontrarme con malotes. Como tengo el pase, si me encuentro con malotes. Eso es un malote. Eso de ahí es un malote. Por aquí no voy a poder subir ni de coña. Hostia, pues sí. Can't go through here. No se puede. Make the slightest move, you're a Hostia. dead man. ¿Por qué me atacáis directamente, cabrones? Nada. ¡Hostia! ¡Hostia! No tenía que haber atacado o no tenía que haber venido. Una de dos. Me han matado al tío ya. Me van a matar a mí. ¿Cómo tengo cuidado? Me han matado. Pues ¿cómo paso por aquí? A lo mejor no los tengo que atacar y tengo que esperar a que me digan ¿tú qué haces aquí? Le decimos eso. Supongo que será eso. Pero también yo me he puesto como nervioso. Como diciendo, ¿por qué me vienen aquí a mirar? Nada, nos acercaremos y ya está. Seguramente le podemos decir lo que nos ha dicho que le digamos. Y nos darán las llaves, en teoría. Vale. Solo tenemos que salimos de aquí y vamos para allá. Joder, que hostia me han dado. Me han dado usted como panes. También es que eran muchos, Han venido un montón. Aquí ya hay uno. Anton Rogue sent me. I need the keys to the building. Oh, yeah? And I'm the Dowser. What, I'm just supposed to believe you? Vale, honor y beneficio. ¿Qué beneficio tiene honor? Vale, sí, sin suero por medio. Vale, creo que era esto. Well, you got the password, so here's the key.
Thanks. A Make ver, the slightest ya move, you're está. a dead man. Y supongo que puedo pasar, ¿no? Vale, ¿por dónde tengo que ir? Bueno, aquí hay un cofre. Tengo muy pocas botis. A ver, señor ladrón, ¿me deja usted pasar? No, ya voy por aquí. No hay ningún problema. Vale, ¿y qué hay que ir por allí? Eso parece. No me atacáis, ¿no? Soy buena gente. Vale, parece que es allí. Aquí, esto está lleno. Usamos la llave. De acuerdo. Y aquí están los mercaderes, ¿no? Vale, aquí. De nivel 1. Perfecto. Vale, ¿qué hay? Zapatos de trabajador. Vale. Hay trampa explosiva. Vale, de acuerdo. Y cositas para nosotros. Abro esto también. Restos. Muy bien. ¿Y con quién tengo que hablar? Supongo que con este de aquí. Hola. Hola con Fiorello. Who are you? You don't look like a guard to me. Because I'm not. Name's Zachariah Manser, lieutenant in Ophir. If you're the merchant who got himself kidnapped from the exchange, I'm here to get you out. I am indeed. Fiorello, master of the caravan. The shadow still protects me. But I doubt you came to help us out of the generosity of No, spirit. no te Am I equivocas. correct in that presumption? Ian Manser, great master of the Technomancers, sent me to talk to you. Ah, I see. Yes. One of my favorite clients. And a man with whom I, indeed, have some information to share. Aurora has discovered a new site, not far from the Shadow Path. A site filled with objects of incredible condition, and even a relic, as rumor has it. News I'm sure the great master will be glad to hear. You should go now. Get back on the exchange as quick as you can. I'm not one to dally, Manser. I'll see you around, I'm sure. Muy bien. Tenemos que informar al gran maestro. Para ello supongo que tengo que salir de aquí. No me queréis hacer pupa ahora, ¿no? No sois tan mala gente. Ah, me dejáis tranquilo. O sea, que podía haber entrado a la fuerza, pero claro, la dificultad que estamos jugando no es para entrar a los sitios a la fuerza. Sí puedes evitarlo. Era un cofre. Bueno, malo, venga, perfecto. Y nos vamos de aquí antes de que esto se cabreen un poco. Vale, ¿dónde está? Poco. No me asuste. ¿Y el tío ese que hace con la pistola? ¿Quieres esconder la pistola de una vez? Vale. Supongo que puedo volver por donde Make the venía. slightest move, you're a dead man. Make the slightest move, you're a dead man. O sea, por aquí. Y a lo mejor puedo hablar con esta, conseguir los documentos de investigación. Para eso me voy a ir a aquí, las inquietudes. Make the slightest move, you're a dead man. Conseguir los documentos, investigar la desaparición de Charles. Podemos hablar con ella otra vez a ver si ahora nos lo da de alguna manera. Vale, pues lo que tenemos que hacer es irnos hacia allí. Vale. Por aquí. Vale, sí, ya sé dónde estoy. Ya me he encontrado. Ya me he encontrado. Ahora aquí a lo mejor están los dos malotes, puede ser. Vaya, sí están. Calma a mí, si otra vez. Hombre, ya. Son muy cansinas. Dame cosas. Vale, seguimos. Por aquí nos caemos. Y seguimos. Vamos a ver otra vez con la pava. No creo que me lo dé. Pero bueno, ahora que sabemos más o menos qué ha pasado con él, a lo mejor me dice, vale, sí, tú hasta la dais. Veronica, I need a favor.
I'm looking for access to the professor's compiled research documents. Might be a big help to me. It's just not my work to share, Zachariah. If he came back, I don't think he'd be too pleased to find out I handed it away. You ever find out what happened to him? Desvelar la información reunida sobre la desaparición, sí. From what I could gather, he was arrested and thrown into the correctional camp. Apparently his criticism of the government was more important to them than his work. Times we live in, I guess. I don't even know what to... Such a loss. A waste. Maybe his work shouldn't be abandoned. If he's not coming back anytime soon, or at all, and you can do good with it. Y me las ha dado. Vale, dale a Scott la investigación. De acuerdo. Scott, ven para acá. Hi, Scott. Hello, my boy. How are you? Nothing broken, I hope? Ahí, dale los documentos. Unfortunately, I've received confirmation of what Veronica suspected. Charles was arrested and deported to a camp as a punishment for his comments. I'm sorry, Scott. I did bring back his research, though, since you wanted it. Thank you, Zachariah. Camp. How awful. But what is happening to our dear Abundance? We won't beat Aurora if we get rid of our scientists. Anyway, I'll take a look at these documents. No doubt our dear Charles was worried. They're coded. It's funny, it reminds me of the code we used as students, so that the professors wouldn't know about our adventures. All this is a little far away. I'm gonna have to think about it. Thank you, Zach. Thanks again. Dame algo. Me han dado reputación. La de Scott, con Scott ya tengo la reputación buena. Me ha dado, y me ha dado experiencia. Vale. Voy a dar una pieza de la armadura. Pero bueno. Vamos a salir de aquí. Que por ahora, por lo que parece, hemos acabado. Sí que es verdad que ahí al fondo. Ahí. Aquí parece que tenemos una misión de una ciudadana. Tiene pinta de ser secundaria. Y esto es otra misión. Y aquí tenemos la arena. La arena. Y esto es el bar, el Curiosity este. Que hemos hablado antes del... Esto de aquí no sé qué es. Ay, pero hay un poco de trabajo. Y aparte por aquí no hay nada más nuestro. Por eso nos vamos, básicamente. Vale. Vamos a irnos. Y a ver qué nos dice el gran maestre sobre nuestro trabajo. Sí, pues si está realizado correctamente, como a él le gusta. Ay. Que espero que sí. No hemos matado a nadie. O no. Bueno, a matar a nadie. Lo hemos dejado ahí dormiditos. Y ahora me pregunto, si los mato, ¿volverán a salir? Eso sí, me dan mal karma si los mato. De eso estoy convencido. Y luego a lo mejor me jode con otras historias. Yo prefiero no matarlos. No sé qué se consigue exactamente al matarlos. Si conseguimos algo que merezca la pena hacerlo, por lo que merezca la pena hacerlo realmente, pero en principio yo no lo voy a hacer. Vale, tenemos que ir a hablar con nuestro gran maestre, que es donde nos marcan el minimapa, que es por aquí. Vale. Ahí tenemos mercaderes también. ¿Dónde está este pavo? O sea, también lo voy a tener que mirar y todo. Esto es grande, ¿eh? Pues no tengo que ir lejos. A lo mejor me voy a ir hasta convenido. ¿Esto qué son? Estos son misiones también. Elisa. Vale, tenemos que ir hasta ahí al fondo. Hemos conseguido cosas. La llave de almacén. Y unos zapatos. A ver los zapatos. Ah, son los mismos. Nada. Vale, seguimos yendo para allá. Hablaremos con él y a ver si está contento con nuestro trabajo. Espero que sí. ¿Por aquí? Espera. Sí que te puedes esperar un poquito, no, por aquí no. Te puedes esperar un poquito en la ciudad, Hasta que no la sepamos. Vamos a estar mirándome el mapa más de una vez. Vale.
Pues, y aparte de eso, pues tendríamos que hablar con la pava esta que me dijo que era la capitana de los Technomancers, que me iría dando misiones. O sea que todavía nos quedan cosas por hacer. Y seguramente este también nos diga, ah, sí, te ha dicho de un sitio, pues vete para allá. Sí, para abrir este tipo de puerta hacen falta 2 Technomancers. Uno que es el que está vigilando y el otro soy yo. Vale, ¿dónde está este hombre? Ah, mira, aquí es donde hemos hecho la iniciación, vamos, el rito de iniciación. ¿Quién es? Es este aquí, ¿no? No, este es Mancer. Ian, es este, creo. Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? Preguntar por los personajes. Hablar sobre la investigación de Charles. Bueno, podemos hablar. Ya tengo las cosas, pero bueno. I wanted to talk to you about something. What about? We're looking for a scientist who disappeared. Name's Charles Seeker. All I found is some of his research. Seems he was studying technomancers before getting arrested and sent to a camp. Charles Seeker. Yes, the geneticist. Geneticists pose a risk. Scientific discoveries are always threatening to expose our secrets. Your friend Scott even worked on the same research years ago. Never found out what Scott did or didn't discover, though. He ended up drinking himself into irrelevance. So I stopped worrying. Whatever research you found, make sure no one sees it. Could be our downfall. Pues ya se la ha dado al otro, pero bueno. Este no era, será este de aquí. You must go see her captain right away. She is waiting for you at the barracks. I will be happy to talk about your progress later, but I don't want you to get a penalty early on in your integration. Goodbye, Sean. Goodbye, Zach. Be careful. Vale. Coño, no, tiene que ser este, Pues nada, a ver. Zachariah, ¿Quieres a hablar pleasure as conmigo o qué? always. Preguntar personajes, lugares. Informar de los rumores sobre las reliquias. ¿Qué es esto? I finally managed to meet the merchants you told me about. It wasn't easy. The mob kidnapped them for serum. I freed them before talking to them. I'm sure gratitude helped to loosen their lips. So what knowledge was gleaned from such lengths? Word that Aurora is running large-scale excavations along the shadow paths near our territory, and in the process uncovering important objects, maybe even a relic. Fascinating. Finds that are no doubt better off in our hands than those of Aurora's technomancers. Keep those merchants close, Zachariah. Information like that is such a priceless commodity. You are no more free to roam than the rest of us. Of that I have no doubt. But if you find yourself with access to a rover and perhaps find a way to that excavation site and locate the relic, well, you cannot know the value it might hold if brought back to us. It may seem petty. It's a mission for some rusty relic that may or may not even exist. However, if you are able to slip away from Ophir... Vale. Pues ya no tengo. Preguntar por las excavaciones de Aurora. A ver. Repetir el informe de la misión a trabajar. ¿Qué hablas? You are no more free to roam than the rest of us. Vale, Of no, that, no. it may seem petty. Esto es lo que me acaba de decir. Do we ¿Esto? know what forces Aurora deployed to protect the site? The greatest challenge shall be their own technomancers. I am certain they'll be supported by numerous soldiers and laborers willing to lay down their lives in their defense. But I have faith in you, Zachariah Rogue Mancer. Endowed with the intelligence and adaptability that both your names imply, you always find a way. And I wouldn't be surprised if you come out the other side having made new allies. De acuerdo. Nos vamos. Es más, vamos a dejarlo aquí, porque ya llevamos un buen ratín. Y hemos terminado la misión. En el próximo vídeo iremos a ver a la capitana y a ver qué quiere esta. Aparte, pues por lo que se ve de encontrar la Tierra, seguimos con las misiones. Pero ya tenemos los rumores esto y ahora tenemos que ir a la excavación. Para eso necesitaremos conseguir un vehículo que nos lleve. Y supongo que eso no será tan fácil. Supongo que no. Mira, se ve que hemos subido de nivel. Ya que estamos, le vamos a dar. Y ya que estoy aquí, vamos a seguir esta misión. Seguir. A ver, loco.
vamos a mostrarlo todo, que es lo que toca. Y aquí lo de estos también. Tal escuela, investigación, ya está hecho esto también. Ya está completada, por eso no se ve. Vale. Vamos a subir de nivel ya que estamos. Tenemos un puntito. Y vamos a seguir con esta rama. Loco. Que me ha gustado esto de ser Technomancer. Vale, aquí podemos mejorar estas dos. Mejora el golpe con el escudo. Y casi mejor mejorar el contraataque. Porque hay una de las opciones es dispones de algo más de tiempo para lanzar un contraataque. O el ataque siguiente, un contraataque es automáticamente crítico. No estaría nada mal. ¿Y esto qué hace? Te permite realizar otra acción más rápidamente tras bloquear. Y te permite desestabilizar menos bloqueando ataques potentes. Desestabilizarte, vale. Y esto, habilidad pasiva, te permite correr mientras bloqueas. Ah, eso está bien. Bloqueo instintivo. Y habilidad pasiva, vale. Vamos a mejorar esto. Lo que no sé es cuál de ellas. Porque el disponer de algo más de tiempo para lanzar un contraataque supondría pues tener más margen para poder hacerlo. En cambio, que el siguiente ataque a un contraataque es automáticamente crítico, también pinta guapo. Pero mira, voy a elegirlo primero yo, Ahí. Vale. Y ya no sé si me por el medio. ¿Qué es esto? Caparazón. Trance de combate que aumenta enormemente tu resistencia a la interrupción y tu resistencia física. No está mal, pero para esto nos hace falta un montón de puntos. Vale, y a lo mejor me quiero desviar un poco por aquí. Pero ya veremos, eso ya lo veremos. Aquí el siguiente nivel se está en 9 y aquí en nivel 7. Y somos nivel... ¿Dónde me lo pone? ¿Dónde me pone estas cosas? Creo que aquí. Nivel 6. O sea, cuando subamos de nivel tendremos una... tanto a punto como tal... como aquí también. Que seguramente se lo ponga en resistencia otra vez. Como vamos a subir esta clase es importante tenerla bien alta. Vale, pues lo dicho, lo vamos a dejar justo aquí. Espero que os esté gustando. Ya sabéis, dadle like si queréis, suscribiros si es que no lo estáis, comentad todo lo que queráis, compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.